Arratsalde-on guztioi, buenas tardes a todos. Habiendo quórum suficiente, damos comienzo al pleno ordinario de hoy martes, día 12 de febrero. Primer punto del orden del día es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 6 de septiembre, 11 de septiembre y 9 de octubre del 2018. ¿Alguna formación política tiene alguna objeción respecto a las actas? Pues serán aprobadas por unanimidad. Segundo punto del orden del día, dación de cuenta del cese en funciones de la secretaria de Alcaldía, doña Silvia Valencia García, y nombramiento para el mismo puesto de doña Elisa Isabel Corbacho González. Nos damos todas las formaciones políticas por empleado de dichos decretos de alcaldía. Pasamos entonces al tercer punto del orden del día, aprobación de las bases para la concesión de subvenciones a iniciativas juveniles del Ayuntamiento de la Sarteoria. Ha pasado dicha información, tanto las bases por dicha comisión, tuvieron información de ella. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Paso a dar lectura del dictamen de la comisión, diciendo así. Sometido a votación las bases para la concesión de subvenciones a iniciativas juveniles del Ayuntamiento de la Sarteoria, se aprueban con 11 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 2 de EH Bildu, 2 de AJPNV y 3 abstenciones de Aldu La Sarteoria Puede. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? Pues con 18 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, quedarían aprobadas. 16, perdón. 16. Si no hay ninguna explicación de voto, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la aprobación del convenio para la cesión gratuita de los terrenos de Oriagain al Gobierno vasco para la construcción de viviendas de protección pública en alquiler. Como ya se les informó en la comisión de urbanismo correspondiente, consiste en la cesión de las parcelas de Oriagain que anteriormente eran destinadas a viviendas bifamiliares para construir 100 viviendas de alquiler social. Si no hay nadie que quiera intervenir en el debate, pues el señor Naya, portavoz de Aldu La Sarteoria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente informar de que desde nuestro grupo municipal vamos a votar a favor, pero nos parece interesante poder incluir las recomendaciones que hemos recibido del señor interventor y nos gustaría consultar si se van a incluir. No obstante, como comentaba, vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Mila esker alkate jauna. Plantatzen den hitzarmenari ezetza emango dugu. Ezetza emateak ez du alokairu sozialaren edo antzeko irtenbideen kontra gaudenik esan nahi, inondik inora ere, guztiz kontrakoa, bide horretatik jo behar du administrazioak gure ustez. Hori argi geratu behar da. Eta, logika horretan, ulertu behar da, hurrengo puntu batean, aurkeztu dugun mozioa. Baina, alde batetik, zalantza dugu alokairu soziala izatea benetako helburua, lagapen honen benetako helburua. Susmoa dugu, izatekotan, alokairu soziala nolabait alboko ondorioa izango dela, baina ez helburu nagusia. Eta bestetik, benetan helburua hori baldin bada, o alokairu soziala baldin bada, hartutako bidea guztiz desegokia iruditzen zaigu, eta egia esan horregatik gure ezetza lagapen honi. Lehenengoari dagokionez, nolabait hori, daukagun zalantza hori dagokionez, eta, hau ez da arrazoia kontra bozkatzeko, inondik inora ere, baina ezin dugu aipatu gabe utzi. Hauteskundeak ATJ daude eta izugarrizko kutsu elektorala ikusten diogu hitzarmen honi. Kanpaina, de facto, kanpainan gaudela eta paparrean medallita bat jartzeko ez dakit planteamendu bat iruditzen zaigu. Esaten dugu, ez dugu kontrako bozka ematen honegatik, baina, inpresio hori ere badaukagu. Baina, zalantza areagotu egiten da, edo areagotu egiten zaigu, PSOEk historikoki, herri honetan, La Sarteorian, eraman duen politika urbanistikoa begiratzen badegu.
PSOEk Lasarte horian historikoki plantatu duen hirigintza eredua konstruktoren nahiari amore eman eta etxeak egiteari bideratuta egonda. Modu horretan, aprobetxamenduen ondorioz udalak diru sarrerak lortzeko. Hori, gure ikuspegitik, hori izan da hemen betidanik, hasieratik PSOEk izan dituen udal gobernuek plantatu dutena. Herritarren beharrak albo batera egon dira beti. Eredu honen hainbat adibide ikusiko ditugu pleno honetan zehar, ze, bueno, ez zuzen, zakit kasualidadea edo ez, baina hirigintzarloko hainbat kontu egongo dira. Eta hori gaineko partzelarena beste adibidetako bat da, beste bat. Partzela horretan, udal jabetzakoa, 38 txalet aurrekusten ditu indarrean dagoen ordenazioak. Urbanización de lujo, esan zuen batzordean hirigintzako arduradun politikoak arrazoi osoz. Hori da, hori zen, eta hori da, indarrean dagoen ordenamenduan jasotzen dira. Aurreko legegintzaldian, Lasarteko diagnostiko urbanistiko egiteko udalak kontratatu zuen arkitektuak horrela kalifikatzen zuen eremu hori. Eta, bueno, bere diagnostikotik hainbat aipamen egingo ditugu. Beti horia gaineko parcela horri buruz. Esta actuación se podría describir como otro caso más de urbanismo disperso, de ocupación de laderas, sin vocación de generar espacios públicos. Teniendo en cuenta la calificación de otros terrenos para el desarrollo de una política residencial en ámbitos de suelo urbano, este ámbito debería haberse calificado como no urbanizable, o en su caso como urbanizable no programado, a la espera de colmatación de suelos más implantados. Tanto la delimitación como la propuesta de ordenación del ámbito se han realizado básicamente en función de los aprovechamientos edificatorios y la consecución de la mayor cantidad de rentabilidad urbanística posible, sin tener en cuenta las interacciones sociales entre los futuros habitantes, diseñándose como otro barrio dormitorio más de Lasarte Oria. Elevado sobre una cota que supera los 30 metros de desnivel sobre el acceso más urbano, la propuesta de realizar una zona residencial, txaletak, de muy baja densidad, choca frontalmente con la filosofía de la Ley 2/2006 y con cualquier planteamiento urbanístico de ordenación racional del territorio. Se propone artificializar una parte del municipio de Lasarte Oria que se sitúa claramente en suelo rural, sin conexión alguna con viales de tránsito a otros municipios. Dado el carácter público de la totalidad de los terrenos, teniendo en cuenta que el suelo urbano y urbanizable en fase de transformación resta gran cantidad de edificabilidad residencial por desarrollar, se propone, diagnóstico horretan, se propone, en la adaptación del Planeamiento General a la Ley 2/2006, clasificar el ámbito como suelo no urbanizable o como suelo urbanizable no sectorizado, reestudiando los usos que pueden ser admisibles y la capacidad de acogida de los mismos por el citado territorio. Vale, bueno, hau da, orduan egindako diagnostikoak esaten zuna, eta, bueno, berresten du, nolabait, hasieran komentatu duguna, ez? Bale, hirigintza, kasu honetan, horia gaineko parcela horren kasuan, planteatu da, hor bilak egiteko, diru ateratzeko azkenean, eta, bueno, udalak, finanziazio moduan erabilia izateko. Eta, bueno, hori da, diagnostikoak esaten duna, hau da, bueno, mendearen hasieran nolabait egin zen planeamentuaren logika eta ikuspegia, eta hau da, udal gobernuak egiten ez duna, hau da, ez du planteatzen ere, nolabait, lurzoru horiek ez artifizializatzea edo kalifikazioa aldatzea. PSOEk historikoki Lasarte Orian egin duena jarraitzen du egiten. Hirigintza eta planteamendu urbanistikoak herritarrei begira planteatu beharrean, konstruktorei begira planteatu du eta planteatzen du. Eta aukera dauka gauzak beste modu batera egiteko. Hirigintzako antolamentorako plan orokorra bidean dago. Eta gauzak berpensatzeko aukera ematen du horrek. Baina udal gobernuak ez du nahi. Zergatik?
Bueno, gure hipotesia da, baina gurea, merkatuak konstruktorei bazka ematen ez dienez, ze, karo, krisia dela eta ez dakiz ere, eta hemen zauden planteatuta planifikazio urbanistikoak, edo gelditu edo oso modu motalean ari direnez, orduan hori, merkatuak bazka eman ez dienez, konstruktorei, edo oso gutxe ematen dienez, orduan udal gobernuak eman nahi die bazka, bentsat etxabazu egin ahal izateko. Edo zen kasuan, eta hasieran esandakoarekin lotuz, helburua alokairu soziala benetan bultzatzea baldin bada, bide desegokia iruditzen zaigu. Arrazoi ezberdinak daude, eta batzuk aipatuko ditugu. Bat, hirigintzaldetik, zalantzarik ez dugu, herriko errekurso guztiak agortzen ari direla, lurzoroaz ari gara, eta eraikitzeagatik ez du zentzurik. Bigarrenean, hirigintzako antolamenturako plan orokorra martxan da, eta duela 15 urteko antolamentu zaharra, beste garai eta beste egoera bati lotuta edo erantzuten diona, alde batera utzi eta antolamentu berria pentsatu beharra dago. Herriko eskaerak eta beharrak ikuspegi sozioekonomikotik aztertu eta definitu beharko lirateke. Ikerketa hori egin gabe, lurzoru berriak okupatzeak, gure lurzoruaren okupazioa limitea dagoela jakinda, bururik gabe jokatzea da gure ustez. Lotarako auzoak ez ditugu behar. Beste ikuspegi batetik, behar gehien dutenak, planteatzen da, hori ez, alokairu soziala eta bar, behar gehienen dutenak, udalerriko periferiako auzo batean kokatzea ez da ideia ona. Getoak sortzea da, eta hori ez da ideia ona. Eta historiak hala erakusten du. Lurralde antolaketako gidalerroen berrikusketak, apoari, 1224 etxe bizitza gehieneko beharra balioetxi diote. 1220 piko horietatik, kotxeretan 1008 eraikiko dira. Edo bentsat hori da planeamentuan aurreikusita dagoena, lotuta dagoena. Eta une honetan, etxe bizitza mordo bat, egiten ari dira bai Zaboletan, bai Zatarainen. Azkunde hau, zein behar ari da asetzen? Esango genuke Donostialdeko periferia merkeagoa garela, eta ez diotela behar endogenoi erantzuten, hau da, herrian, lasarte horian, dauden edo sortzen diren beharrei, baizik eta kanpoko beharrei erantzuten diotela. Eta, Donostian ematen den prozesuak, berriro, behin baina guretan esan duguna, burbuia eta espekulazioak eta bar. Orduan, zein da helburua? Hirigintzak sortzen dituen irabaziak udalerrian dauden ekipamendu beharrak finanziatzea? Eta herritar horiek ez aldituzte behar berria sortuko, etxeak egiten dira, eta gero, beste kasuren batean ere komentatuko dugu segurazko, etxeak egiten dira, jende gehiago, etortzen da, etorriko da bizitzera, baina persona horiek beharra sortuko dituzte, bai azpiegiturak eta bai beste zerbitzuen aldetik. Horretaz ez da ezer planteatzen, eta gero hortik sortzen dira, gero ikusiko ditugun arazo batzuk. Etxebizitza legeak berak, etxebizitza beharra asetzeko beste era batzuk aurreikusten ditu. Merkatuan eragiteko. Adibidez, eta, etxebizitza hutsak merkatuan jartzea, merkatuko prezio eta alokairuan egiteko. Metodo hau sistematizatzeko pausuak ez dira ematen. Zergatik? Guk hori eskatzen ari gara urtero planteatzen dugu, etxebizitza hutsei buruzko hori plantamentu bat egitea, eta beti jasotzen dugun erantzun berbera da. Etorriko da, baina inoz ez da etortzen. Orduan, arrazoi hauen guztiagatik, eta beste batzuk ere aipatu zitezken, ezetza emango diogu hitzarmen horri. Mi esker. Mi esker Barrio jauna, Baldibe jauna, zurea da hitza. Pues no le entiendo muy bien, señor Barrio, lo que quiere, su intervención no la he entendido muy bien. O sea, realmente es una cesión gratuita de unas parcelas que son municipales. Al principio de esta legislatura, y se lo he venido diciendo a todos en la Comisión de Urbanismo, lo primero que creo que hice yo como concejal de Urbanismo fue dirigirme al Gobierno vasco para ceder con 3 parcelas, concretamente, con la intención de cedérselas al Gobierno vasco solamente con la intención de que hiciera vivienda social en alquiler. Bien,
con la viceconsejera que estuvimos hablando y le dimos todas las parcelas, pues las debió dejar olvidadas en un cajón, y solamente cuando hubo un cambio en el Gobierno vasco con un consejero socialista es cuando se volvieron a sacar del cajón y se volvió a iniciar toda la tramitación. Lo digo porque usted dice que es una medida electoralista porque llegan las elecciones y llevamos realmente 4 años intentando hacerlo. Y 2 de retraso son porque ha habido un cambio en el Gobierno vasco. Eso, en cuanto a lo que es la cesión propiamente dicha del tema que estamos hablando de la parcela de Oriagain. Bien, esta parcela de Oriagain dice usted que está en la periferia, que no está conectada, que no tiene interés. Bueno, primero dice que hay un estudio hecho por un arquitecto que lo hizo en su legislatura, lo ha estado detallando, lo que dice en su diagnóstico. ¿Por qué no propuso usted un cambio de las normas subsidiarias en su mandato? Podía hacer una modificación puntual de las normas subsidiarias y haber cambiado lo que hubiera querido, y no lo hizo. O sea, eso para empezar. Segundo, como que no tiene ningún interés hacer que está ahí en un extrarradio, que la parcela que está en ladera. Eso dice el diagnóstico de su arquitecto, un arquitecto que, por cierto, puso usted en el Departamento de Urbanismo. Pues desde Europa nos han solicitado, o sea, ha entrado esta parcela en un concurso europeo de Europa, no sé si sabe, que es un concurso a nivel de toda Europa en el que arquitectos menores de 40 años optan a diferentes suelos en diferentes países para presentar sus propuestas, y han elegido este suelo como uno de los más interesantes para promover vivienda social de alquiler. Y el concurso sale el mes que viene a nivel europeo. O sea, digo, por el interés que usted dice que no tiene el lugar. Que el ayuntamiento utiliza estas parcelas para financiar sus equipamientos, ha dicho. Si la estamos cediendo gratuitamente. ¿Qué dinero está sacando el ayuntamiento de la cesión gratuita de esta parcela al Gobierno vasco? O sea, si hay algo más social en urbanismo que lo que hemos hecho nosotros en estos 4 años, es esto. O sea, no sé qué más ha dicho. Que es para alimentar a las constructoras. Bueno, ahí me ha dejado perplejo ya usted, que hacemos esto para alimentar a las constructoras. Es casi ofensivo que diga eso, cuando estamos planteando esta medida social que para nosotros es tan importante y además tan convencidísimos estamos de ella, de cambiar un terreno que estaba para hacer 38 viviendas pareadas de alto standing de 250 metros cuadrados a vivienda social de alquiler para 100 personas. Que dice también que para gente de fuera de la SAR Oria. Estas viviendas sociales de alquiler serán para gente de la SAR Oria directamente. No sé si, yo creo que viene en el convenio claramente, que son para empadronados en la SAR Oria. Y no se podría decirle más cosas, pero es que no sé si tiene mucho sentido. Muchas gracias, señor Valdivia. Señor Barrio Llenas, zurea da hitza. Bai, mila esker. Bueno, lehen esan dugu, gure ustez ez da garai honena, fin, bentsat garai honetan hau ekarrita, kutsu elektoralista nabarmena dula. Baina, bueno, lehen ere esan dut, eta ez dakitagian ekasten esaten barkoet, baina, bueno, no es una razón para votar en contra, en absoluto. Zergatik ez genuen egin gure legislaturan? Egia esan, nahiko egin genuen zeuden egoerak eta gozak bideratzen, eta ez genion zentzu ondirik ikusten ja legislaturen bukaeran plan orokorreri egiteko, baina garbi zegoen horri egin behar zitzaiola. Kanpoko arkitekto bat eta pusimos en urbanismo. Nosotros no pusimos a nadie en urbanismo. Guk kanpoko kontratazio bat egin genuen, azterketa eta diagnostiko bat egin genuen. Hori bukatu zenean, agur benur, bukatu da kontratua eta kitxo. Urbanismon ez genuen inongo arkitektorik jarri. Zeudenak han jarraitu zuten, besterik gabe. Urbanismoa edo irigintza ulertuta, hori diru iturri edo finanziazio iturri bezala, hori da urbanizazio guztietan
ikusten duguna. Eta hori mendearen, 2021. Mendearen hasieran egin zen, planteatu zen ordenamentu, antolamentu berrian, eta indarrean dagoena, hori da ikusten duguna. Eta esan dut, aterako dira guain beste gai batzuk, eta horretaz hitz egingo dugu. Baina egoera nabarmena izan da. Horrela ulertu da hemen herri honetan hirigintza. Diru iturri moduan, punto. Etxeak egitea, alden moduan. Hipodromoko dorrea baldin bada, masai solairu eta ez dakizolako altura eta ez dakizer, berdin da, dirua da, punto. Eta, karo, gauza horiek behin lotuta, zinezko gertatu zitzaigun guri, horri atzera egitea. Eta herri honek duen arazoetako bat da, hain zuzen hori. Gauza, urbanistikoki, gauza asko lotuta daudela, eta horiei atzera egitea oso zaila dela. Baina, auzo sortzen diren, auzo berrietan ekipamendu falta, eta hor etorriko den, edo planteatzen diren milaka biztanle berriei nolabait beraien bete berreak eta asetzeko, horretarako ez da ezer planteatu. Eta kaso konkretu honetan, klaro, une honetan, parzelaren lagapena egiten da, baina, hor, gero momentuaren batean, gauzak egiten baldin badira, etxeak egiten baldin badira, aprobetxamentuak, eta, diru iturri batzuk egongo dira. Ez hasieran agian pentsatuta zeudenak, hasieran ziren hori, bilak eta ez dikit, eta hori, baina, eta horregatik aprobetxamentuak ez dira hain handiak izango segurasko, baina, hori hor zegoen. Egia da, klaro, kasu horretan, agian udalak bere garaian zukan ikuspegia hori zen, ez? Lur eremu hori saltzea, eta hortik, diru iturri bat. Aurreko plenoan, aurrekontuak zirela, antzeko egoera planteatu zen, ez? Partela batzuk saldu, eta hori 3 milioi, oso ondo, oso ondo. Hori izan da, hemen herri honetan egin den hirigintza politika. Eta gero, esan dudana da, ez dut esan Lasarte Arrarentzat, Lasarte hori atarrentzat ez direla etxe bizitza horiek izango. Nik ez dut hori esan. Nik esan dudana da Lasarte horian eta Ornitan eta Usurbil eta inguruko, Donostia inguruko herrietan gertatzen ari den fenomenoa izan dela edo egiten ari diren urbanizazioak ez dutela erantzuten barne arrazoi batengatik. Baizik eta Donostitik iesean, Donosti oso garestia eta gero eta garestiagoa, Donostitik iesean ari den jendearen aldetik, klaro, inguruko herrietarako jotzen dula. Eta horregatik, bai hemen, bai Hernanin, bai Andoainen, bai Usurbilen, klaro, prezioak eta alokairuak ere gero eta garestiagoak dira. Hori da nik esan dudana. Punto. Mila esker. Mila esker, Barrio jauna, Valdiviara, zurea da hitza. La gente que opta a esas viviendas tiene que estar más de 3 años empadronado en el municipio. O sea, no se sacan esas viviendas y viene alguien, se empadrona y se apunta a ellas. Eso primero. Luego, también les diré que hoy ha pasado por el Consejo del Gobierno Vasco, el convenio y se ha aprobado hoy en el Consejo del Gobierno Vasco. Es para que lo sepan. Y luego también dice que no han podido hacer modificaciones en el planeamiento porque siempre había un montón de condicionantes que hacían que fuera imposible. En este caso no, si la parcela es municipal. Si la parcela es municipal, podían haber hecho las modificaciones que hubieran querido. Y lo que ha dicho usted del arquitecto de que no pusieron a nadie ni nada, pues usted si quiere pregunte a todo el personal de urbanismo, como el arquitecto Ray Mendiburu que ustedes colocaron en urbanismo paralizó completamente el departamento. Y ya, sin más. Muchas gracias, señor Valdivia. Voy a dar lectura del dictamen de la comisión que dice así. La comisión, con 8,5 votos a favor en la aprobación del convenio, 7 del Partido Socialista y 1,5 de... En esta partida tengo la... ¿Qué es esto? Bueno, vuelvo a dar lectura del dictamen de la comisión. La comisión, con 8,5 votos a favor para la aprobación del convenio, 7 del Partido Socialista y 1,5 de Aldu Lasarte Oria Puede, con 2 votos en contra del EAJ-PNV y 2 abstenciones de EH Bildu, acuerda proponer al Pleno
Aprobar la propuesta de convenio de colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de la Sarte Oria para la promoción de vivienda de protección social en el ámbito de Oriagain. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 10 votos a favor, 4 votos en contra y 3 abstenciones, queda aprobado el convenio de cesión gratuita de los terrenos de Oriagain junto con el Gobierno vasco. El señor Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, erderaz esango ez, zergatik badirudi bikoizketa lana ez dijoala ondo, ez duelako ondo ulertu arduradun politikoak. Bueno, nosotros en la comisión no votamos en contra porque nos parecía que esto es una maniobra totalmente electoral. Evidentemente, después de escuchar tu intervención, nos parece todavía más. Y, bueno, al final nos hemos abstenido, hemos cambiado el voto porque, bueno, el proyecto sí nos parece interesante. Las maneras no, pero el proyecto sí nos parece interesante. Lo que además nos choca, y acabas de decir que hoy en Junta de Gobierno tenían que lo aprobaban y lo han aprobado, qué osadía el representante del Partido Socialista, como ha dicho usted, que es el que ha llevado todo para adelante y gracias a ellos vivimos y todo florece y esto es una maravilla. Entonces, qué osadía tiene que antes de que nosotros aprobáramos ese acuerdo lo llevan a Junta de Gobierno. Eso es lo que no me cuadra. Por eso es lo que hemos cambiado de voto nada más. Muchas gracias, señor Antxordoki. Señor Naya, portavoz de Aldu La Sarte Oria, puede tirar la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, realmente no es explicación de voto, sino volver a consultar si se van a incluir las recomendaciones del interventor, que no se nos ha respondido. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Antxordoki, usted debería de saber cuál es el procedimiento. Un convenio entre dos instituciones tiene que pasar por los dos órganos competentes. Uno, el Consejo de Gobierno del Gobierno vasco y otro por el Pleno de este Ayuntamiento. Y ese es el procedimiento que se ha hecho. En el momento que tanto el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco como el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento han acordado el documento final, es cuando ambas instituciones lo han pasado en sus respectivos. Por eso se ha traído en estos momentos. Usted ha intervenido, déjeme que yo termine. Por eso se ha traído en este momento, no por un arma electoralista. Y como lo ha dicho el señor Valdivia, tanto él como yo nos fuimos con la viceconsejera Covadonga a reunirnos con este planteamiento y en el que el Gobierno no les pareció interesante. Entonces, no es que gracias a los socialistas o a un consejero socialista. Te lo juro que no es mi teléfono. Es que yo no tengo eso en el teléfono. Por lo tanto, disculpen las molestias. No es ninguna situación electoralista, sino es el momento, señor Antxordoki, en el cual se ha llegado a un acuerdo entre ambos gobiernos. Y luego al señor Naya responderle que no lo ha hecho el señor Valdivia. El informe del interventor lo que dice no pone reparos en ningún momento a la cesión de la parcela. Lo que hace es una serie de recomendaciones para mejorar posiblemente el documento. Esas mejoras se tantearon con el propio Gobierno vasco y podía hacer inviable la operación. Por eso el planteamiento es que el documento que se ha pactado tanto con el Gobierno y con el Ayuntamiento de la Sarte Oria es el acuerdo entre ambas partes. El que en un momento se les presentó a ustedes en la comisión y el que ha venido hoy aquí. Bueno, vamos a intentar seguir, que no aparezca ningún ruido de nuevo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, al punto número 5, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a la creación de un parque público de vivienda municipal. Para su presentación tiene la palabra el portavoz de EH Bildu, el señor Barrio. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, mozioak ala esaten du.
Ez luke horrela izan behar, baina begibistakoa izan beharko lukena aldarrikatzeko beharrean gaude. Etxe bizitza, bizitzeko da. Merkatuak ordea, diru etekinak lotzeko merkantzia moduan ulertzen du. Ondoriak, horiek bai, begibistakoak dira. Herritar asko dira beraien bizi proiektua aurrera eramateko arazo handiak dituztenak, edo ezin dutenak besterik gabe. Ezen, etxe bizitzarena ez da gazten arazoa zoilik. Arazoa perfil guztietako herritarren artean ematen da. Gazteak, adinduak, guraso bakarrak, bananduak, langabezian daudenak, denak. Gaur egun, bizitza proiektuak oso ezberdinak eta aldi berean oso aldakorrak dira. Oso orainaldi eta etorkizun prekarioa da herritar askorena. Askok, hipotekarik eskatu ere ezin dute egin. Beste batzuk ordea, ordaindu ahal izango dutenik segurtasunik ez daukate. Eta beste pila dira alokairu igoko dietenik beldur bizi direnak. Gauzak horrela, administrazioak ezin du beste aldera begira geratu. Udalak, merkatoren logikatik haratago eta herritarrek dituzten beharren eta arazoen jakitun, herritarrekin batera gogoeta egin eta etxebizitza politika publiko eraginkorrak sustatzeko eta ezartzeko erantzunkizuna du. Aurrekoengatik guztiarengatik, EH Bildu udal taldeak ondoko proposamena aurkezten du Lasarte Oriako udal batzarrari bertan eztabaidatu eta onartzeko. Puntu bakarra da, eta, esaten du, etxebizitza udal parke publiko sortzeko helburuarekin, Lasarte Oriako udalak hipodromoko etorbidean jaso berri dituen 39 etxebizitzak jabetza publikoan mantendu eta merkatuan salgai ez jartzea adosten du. Etxebizitza horiek alokairu sozial edo herritarrekin gogoetatutako beste sistema baten bidez Lasarte Oriatarren bizitza proiektua gauzatu ahal izateko bideratuko dira. Hori da mozioak esaten duna, hitzez, logika du edo lotura du aurrekoarekin. Egia zen hemen egiten dugun planteamentua askoz apalagoa, askoz posibilistagoa da. Ez duguela inungo zera berezirik, planteatzen duguna da, oain udalak duela gutxi, jabetzan jaso ditun, hainbat etxe bizitza, hemen hipodromoko etorbidean, 30 etxe bizitza alde batetik, eta bederatzi etxe bizitza bestetik, udal jabetzan mantentzea, hortik, izan daiteke alokairu sozial, edo izan daiteke beste sistema bat, beste mekanismo bat, baina etxe bizitza horiek nolabait herritarren bizi proiektuak eraman ahal izateko. Eta, modu irekian. Aurreko planaren ikusten dut plenoan ere komentatu denula, ez? Inguruko herrietan, badaude plantamentu batzuk, egokitu daitezkenak plantatzen dugun mozioaren baitan, ez? Baina, adibidez, Usurbilen bertan, hortik 3 kilometrotara, Txirikorda nolabait proiektua edo planteatzen dute. Proiektu honen nolabait helburua, izango litzateke, alde batetik, bideratuta dago, emantzipazio fasean egon eta etxebizitza alokatu edo erosi ezin duten gazteak, alde batetik, eta bestetik, dependentzia egoeran ez diren autonomoak diren adinekoak. Da plantamentu bat, bai gazteak eta bai adinekoak, elkar bizitzeko eta, proiektu hori, komunitario batean. Kasu horretan, 16 etxe bizitza dira, eta, erabiltzaien beharretara egokituko dira etxe bizitzak, pribatuak izango diren arren, erekina publiko eta komunitario izango da. Behar kolektiboi eta belanoldi arteko elkarbizitza sustatzeko duten espazio komunoak izango ditu. Jabetza beti Usurbilgo udalarena izango da. Hori da, proiektu bat, planteamentu bat, ez ohikoa, ados, baina, landu beharrekoa, aztertu beharrekoa. Horeretan edo errentarian, antzeko ez, baina, beste etxebizitza komunitario planteamentu bat. Kasu honetan, gaztei zuzenduta, gaztei begira, kasu honetan ez da, adinekoekin nolabait lanketa bat planteatzen, baina, azkenean, antzeko planteamentua. Eta ez dute ezer asmatzen, kopiatzen ari dira, hori Katalunian o Dinamarkan edo Holandan egiten diren proiektuak, ez? Orduan, hori izango litzateke hemen planteatzen dugu.
segurazko erantzungo diguzue, beti erantzuten duzuena, ez? Horretarako ez dakit langilea, etxebizitza departamentu eta ez dakit zer, bueno, bere momentuan kendu genuen, zera ez, departamentu hori oso ondo, funtzio horiek, dagokio, kasu horretan etxebideke hartu behar zituen eta hartu zituen, eta hortik libratu ziren langileak beste esparrutan lanean ari da oso ondo lanean gainera. Baina, bueno, beharrak sortzen baldin badira, aukera bat izan daiteke, edo langileak, edo kanpoko kontratazioak. Kontua da, herrian, arazoa, herrian honetan, eta besteetan ere bai, baina gurea dagokigu etxebizitza arloan arazoak daudela, eta horiei erantzun bat ematen saiatu beharko genukela. Eta, bueno, hori planteatzen duguna. Mi esker. Mi esker, Barrio jauna. ¿Alguna formación política que interviene en el debate? Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Bueno, empezamos hablando de 39 viviendas en Oquendo y usted ha pasado a hablar directamente de apartamentos, equipamientos dotacionales, apartamentos en parcelas que no son de vivienda, sino que son equipamientos dotacionales en otros municipios, comunidades, no sé qué tiene que ver con los 39 viviendas de Oquendo. Pero bueno, es verdad, usted dice en su moción que la Administración no puede quedarse mirando para otro lado con el problema de la vivienda, pero ustedes cuando gobernaron no se quedaron mirando al otro lado, sino que le dieron la espalda directamente al problema de la vivienda. Podemos ver qué hicieron ustedes en 4 años de gobierno con el tema del problema de la vivienda. Lo primero que hicieron fue darle al botón del sorteo de 100 viviendas en Chimiztarreta que le dejaron hechas el anterior gobierno socialista. Eso primero. Por supuesto que le voy a decir que desmantelaron el Departamento de Vivienda, pero ¿cómo no se lo voy a decir si después está usted diciendo que, vale, desmantelaron el Departamento de Vivienda y que ahora podríamos hacer contrataciones? Vamos a arreglar lo que desarreglaron porque ustedes nos digan que lo volvemos a arreglar, pero no sé yo si se ha oído lo que ha dicho. En los siguientes 4 años, nada. Hubo un desierto en la gestión de vivienda pública. O sea, no fueron capaces ni de sacar en alquiler las viviendas municipales vacías y eso que tenían el apoyo del Gobierno socialista, que en repetidas ocasiones presentó enmiendas de ingresos en los presupuestos con el alquiler de esas viviendas. Nosotros, ahora le voy a decir lo que nosotros hemos hecho en cuanto a vivienda de protección y pública. Hemos tenido primero que revertir esa situación partiendo otra vez de cero, teniendo que volver a poner en marcha el tren otra vez, con lo que eso cuesta y en estos 4 años de intenso trabajo hemos analizado la anterior ordenanza, hemos hecho varias cosas. La primera es analizar la anterior ordenanza municipal de cambio de usos de locales en viviendas, la hemos mejorado y la hemos vuelto a aprobar, dando una oportunidad a ciudadanas y ciudadanos de acceder a una vivienda más económica. También hemos sacado 2 parcelas municipales en Zabaleta Berri, en las que están construyendo 60 viviendas de protección oficial, y otra en Zatarain, en la que se están construyendo otras 24. Hemos creado, porque es así, hemos creado con el Gobierno vasco el programa Bizigune Municipal, como una herramienta de gestión del patrimonio de viviendas libres municipales, a través del cual el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco gestiona las viviendas municipales para alquiler social. 14 viviendas con este programa hemos hecho. Acabamos de aprobar en este pleno la cesión gratuita al Gobierno vasco de una parcela municipal para la creación de 100 viviendas sociales de alquiler. Ya hemos hablado del tema y ya hemos dejado claro que esta parcela iba destinada a vivienda unifamiliar pareada. La semana pasada aprobamos unos presupuestos en los que el Ayuntamiento vuelve a sacar parcelas municipales para la construcción, esta vez, de 126 nuevas viviendas de protección oficial, 30 en Zabaleta Berri y 96 en Zatarain. Todo esto, señor Barrio, es impulsar y aplicar políticas de vivienda, como dice en su moción. Y por eso votaremos en contra, porque durante estos 4 años este Gobierno ya ha trabajado en ese sentido, cosa que usted no hizo.
Mi esker, Valdivia jauna. Barrio jauna, zure da hitza. Bai, ez dakit mozioan agertzen denari erantzuten diozun, edo ez, edo, bueno, gure garaian oso gaiztoak ginela, oso zea eskasak, eta bain oso onak zaretela. Bale, Usurbilekin esaten dugun ez duzula ikusten zer, bueno, ez dakit, esaten duguna da Usurbilen 16 etxe bizitzakin planteamendu bat egin dute, eta guk esaten dugu, bueno, hemen, honetan jaso berri ditugu, 39 etxe bizitzak. Bueno, guazen, zeo zer egitera. Punto. Ez dugu esaten, Usurbin egin duten hain berdenik, edo horretan, edo ez dakit legazpin, berdin zait, hori ez da kontua. Aztu egiten dezu, esaten dezu, ematen du hemen, udalak egiten dituela etxe bizitzak, ez, merkatuak egintzen du, lehen esan dugu, ez, hemen dagoen antolamendu urbanistikoa lotuta dago. Orduan, konstruktorek nahi baldin badute, beraiek mugituko dute, eta egingo da bestela, ez, punto. Osea, udalak ez du egiten. Udalak egiten duna, da, lehen esan duguna, bale, udal patrimonioa, zera parzelak saldu, bale, hori da, hori gu horren kontra gaude, hori argita oso garbi. Eta horreko legislaturan, horren kontra egin genuen naiz, eta zuek esan, hori 3 milioi lortzeko, ez, beste ideologia ikusten dauzkagu, eta beste ikuspegi batzuk. Dena dela, eta mozio hori bueltatuta, ez? Bueno, hemen, egiten dugun planteamendu oso motza nahi badezu, oso, konkretu da, baleabide batzuk jaso ditugu orain, eta planteatzen duguna da, baleabide horiei erabilpen hori soziala ematea. Punto. Horren kontra zaudete? Esan? Arazorik gabe? Mi esker, Barrio jauna. Valdivia jauna, zure da hitza. Las parcelas municipales se venden para hacer VPO, si no, no se venden esas parcelas, están destinadas a hacer VPO y en unos casos las vendemos y recibimos dinero y otras recibimos viviendas. O sea, no es que se vendan para satisfacer las necesidades de las constructoras, es una forma de promover y que haya vivienda protegida. En los presupuestos que hemos aprobado para este año, el ayuntamiento saca 5 parcelas para hacer esas viviendas de VPO, no para hacer vivienda libre. Es el ayuntamiento el que está generando esa oportunidad de hacer vivienda pública. Eso por un lado. Y luego, por otro, todos los casos que usted ha planteado de Usurbil, de Rentería, yo conozco otros en Tolosa, si están muy bien, si son temas a plantear, temas de política de vivienda, de diferentes alternativas que se pueden estudiar y que cada uno tendrá que estudiar y hacer su política de vivienda. Pero eso no sé qué tiene que ver con los 39 viviendas de Oquendo, lo vuelvo a decir. Muchas gracias, señor Valdivia. Pasamos entonces a votación la moción. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo EH Bildu relativa a la creación de un parque público de vivienda municipal? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 4 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones, queda rechazada dicha moción. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? El señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, goizean zurekin egon du naiz, Pablo, eta hitze pixkat esplikatu dizut zergatikan gure ezezko bozka. Gu udal etxe bizitza parkearen alde egon gaitezke, baina ez dugu ikusten 39 etxe bizitza horiek horrela gestionatu beharko liratekela. Hitz egin dugu, beste etxe bizitzez, besteak sartu litezke, ez dialako, babes ofizialekoa dialako, ondo iruditzen zaigu, baina etxe libre hauek pentsatzen dugu beste gestio forma bat eraman behar dutela, edo bizigune bitartez errentan eraman, edo beste gestio moduko bat. Eta beste gabe horregatik bota dugu ezezkoa. Mi esker Anchordoki jauna, Nahia jauna, zurea da hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en nuestro caso hemos optado por la abstención, si bien estamos completamente de acuerdo con
el argumentario, incluso podríamos estar de acuerdo con lo que se solicita respecto a las 39 viviendas. Nadie lo ha comentado, pero a menos que estemos equivocados, entra en juego una instalación muy importante que es la del polideportivo, con un coste que probablemente supere los 15 millones de euros. Una instalación que, en principio, toda la corporación está de acuerdo que es necesaria y que bueno, así lo manifiesta también la ciudadanía desde hace muchos años. Entonces, al entrar en juego esta instalación y si hay bueno, pues, intención de que parte de esa instalación se financie a través de estas viviendas, lo que nos ha llevado a la abstención es simplemente entender que no vemos otra opción viable para llevar a cabo las obras del polideportivo sin comprometer las arcas municipales de una manera bastante importante. Entonces, estamos, por supuesto, a favor de potenciar y promover la vivienda social, pero ante esta tesitura, la verdad que preferimos la vía de la abstención, a menos que alguien nos iluminara con otra fuente de financiación que no conllevara pues, lo que he comentado, que es comprometer las arcas municipales de una manera pues, muy considerable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Pasamos al punto número 6 del orden del día. Previa aceptación de su tratamiento en el Pleno por la Junta de Portavoces, la declaración a favor del Sáhara. Paso a dar lectura de dicha moción. En el 43 aniversario de la proclamación de la República Democrática Árabe Saharaui, la Asociación de Amigos de Euskal Herria con el Sáhara Occidental plantea a la Corporación Municipal de Lasarte Oria la siguiente moción con el objetivo de que se discuta, se vote y se apruebe en el siguiente pleno ordinario. Esta corporación declara y exige que 1. Manifiesta su denuncia y rechazo más absoluto ante la conculcación del derecho a la manifestación, las detenciones, torturas y malos tratos, violaciones, desapariciones, deportaciones y, en general, ante las agresiones contra los derechos humanos que se producen en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Reclama que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental tenga competencias en el ámbito de los derechos humanos para que deje de ser la única misión que se aparta de la labor de los derechos humanos entre aquellas misiones que la ONU tiene desplegadas en el mundo. Exige el respeto a la libertad de movimiento para toda la persona, lo que incluye a la población saharaui y el derribo del muro de la vergüenza que a lo largo de 2.600 kilómetros divide a los habitantes del Sáhara Occidental. Se renuncia a la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental y, en particular, que se suspenda el acuerdo para la pesca en los caladeros saharauis que el Estado de Marruecos tiene con la Unión Europea. Que el Estado español reconozca, junto a los demás Estados miembros de la Unión Europea, a la República Democrática Árabe Saharaui el derecho a la autodeterminación y a la independencia, y asimismo exige que, siguiendo la jurisprudencia recogida en el derecho internacional, se ponga fin al proceso de colonización del Sáhara Occidental. Que se cumplan de una vez por todas las resoluciones adoptadas por el Congreso de los Diputados español, según la cual se prohíbe vender armas a Estados en situación de guerra, caso del de Marruecos. Aprueba que la bandera del Sáhara Occidental ondee en el Ayuntamiento de Lasarte Oria el 27 de febrero de 2019, coincidiendo con el 43 aniversario de la proclamación de la República Democrática Árabe Saharaui. Que, coincidiendo con el mencionado aniversario, esta corporación se suma a la concentración convocada por los amigos de Euskal Herria con el Sáhara Occidental para el día 27 de febrero de 2019 a las 7:30 de la tarde delante del Ayuntamiento de Lasarte Oria con el lema «Fuera Marruecos del Sáhara, independencia para el Sáhara Occidental». ¿Alguna formación quiera intervenir en el debate? Pues pasaríamos a la votación de dicha moción. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de 17 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, queda aprobada dicha moción. Si no hay ninguna explicación de voto, pasaríamos al punto número 7, previa aceptación de su tratamiento por el Pleno por la Junta de Portavoces, moción presentada por un grupo de alumnos y padres y madres de alumnos de la Escuela de Música Municipal de Música. Que la creación de una actividad y cultural musical propia en el pueblo es muy inferior a la que corresponde a una población de tal dimensión, para ello nos basamos en datos objetivos y comparables a los municipios de parecidas dimensiones. Recordamos nuestra historia, podemos retroceder hasta el año 1875, en la que, tal y como refleja la fotografía del mural expuesto en Oria, podemos ver que ya había una banda de música compuesta por 22 miembros. Asimismo, recordaremos que en los años 70 y 80, y gracias a iniciativas particulares,
la charanga de Chicarrón, la charanga de Erquets, la rondalla Lasarte o agrupación Aurelio Castro, la orquesta de los Rodríguez, el coro Alboca, el grupo de acordeón de 07, bandas de chistulares y dulceineros, así como el grupo de triquitilaris de Landaberri amenizaban el pueblo con sus actuaciones. Sin menospreciar al grupo de rock y pop que no han sido mencionados. Por entonces, la culpa de todo lo que faltaba eran de los ayuntamientos de Hernani y Urnieta, que no utilizaban los recursos necesarios para fomentar el progreso de la sarteoria y menos todavía en lo que se refiere a cultura musical. Si analizamos la situación actual, vemos que en Guipúzcoa existen 31 bandas municipales de música. Entre los 20 municipios más grandes, solo la Sarteoria no tiene una banda de música, a pesar de ser el 9º en población. Si nos comparamos con Tolosa, Hernani, Vergara o Pasaya, municipios de población similar, nuestra actividad y creación musical está a años luz. En estos pueblos, las bandas de música municipales, muchas de ellas de la Escuela de Música, bandas de chistulares, dulceineros, saxofonistas, orfeones, coros, fanfarres, charangas, etc., son de sobra conocidos por sus habituales actuaciones en plazas y actos culturales. En la Sarteoria, sin embargo, seguimos igual o peor que hace 30 años. Pensábamos que ya siendo soberanos como ayuntamiento propio y con la creación de la Escuela Municipal de Música, la situación iba a cambiar. Es hora de hacer una evaluación y autocrítica de la función de nuestra Escuela de Música. Y pensamos que seguirá siendo igual la situación con la oferta musical que ofrece. Volviendo a la comparación, vemos que Vergara ofrece 28 instrumentos musicales a sus alumnos, los mismos que Pasaya, 16 en Hernani, 21 en Arrasate, 17 en Villabona, 15 en Beasay, mientras que en la Sarteoria solo 8. En todas ellas, menos en la de nuestro pueblo, se ofrecen percusión, saxofón, bombardino y clarinete. Instrumentos básicos para la formación de pequeños grupos musicales en los que nuestros hijos puedan desarrollar los conocimientos musicales adquiridos, ya que constatamos que en cuanto llegan a la edad de los 15 o 16 años, abandonan los instrumentos al no tener ningún aliciente, es decir, grupo, banda o charanga en la que tocar. Por todo ello, solicitan al Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria que apruebe y adopte las siguientes medidas. 1. Ampliar paulatinamente la oferta de instrumentos a impartir en la Escuela de Música Municipal. 2. Si es necesario, facilitar locales en breve para la impartición de nueva oferta. 3. A medio y largo plazo, realizar una ampliación, una nueva edificación para la Escuela de Música con el fin de poder alcanzar los objetivos anteriormente comentados. 4. Estudiar y promover nuevas dinámicas en la gestión de la actual Escuela de Música que haga la más participativa, ágil, polivalente, flexible y creativa. Entre ellos, la creación de los órganos de representación de los padres y madres y alumnos de la escuela. Y 5. Agilizar la contratación del profesorado sin esperar hasta la víspera del inicio de las clases, asimismo destinar horas de guardia al profesorado para cubrir las bajas imprevistas e iniciar desde el primer momento la búsqueda del profesor que sustituya la plaza vacante por baja. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Señor Naya, portavoz de Aldu La Sarteoria, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por haber presentado esta moción a pleno, al igual que a los amigos que defienden un poco pues, los derechos y la libertad del pueblo saharaui. Gracias por presentar la moción. La verdad que es triste, no puedo decir otra cosa. Es bastante triste ver estos datos. Y además son datos objetivos. Podemos interpretarlos, pero son datos objetivos. Es la situación real que nos trasladan de la Escuela de Música y en cuanto a lo que es la música en el pueblo concierne. Desde nuestro grupo municipal, pues evidentemente vamos a votar a favor de la moción y nos comprometemos públicamente a que independientemente de qué personas puedan ocupar los asientos, si es así y hay representación de este grupo municipal, de que se van a comprometer o nos vamos a comprometer a trabajar para que vayamos en la línea de lo que se solicita en la moción. Y lo único que me gustaría consultar aquí abiertamente es qué han hecho o qué no han hecho, que probablemente sea más bien qué no han hecho las formaciones políticas que han gobernado en este ayuntamiento, el Partido Socialista durante muchos años y Bildu junto a EAJ-PNV y la Plataforma Ciudadana, y si no me equivoco con el Departamento de Cultura llevado por EAJ-PNV, qué han hecho o qué no han hecho para que a día de hoy esta sea la foto que tenemos de la Escuela de Música y de la música en este municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. El señor Barrio tiene la... Bueno, lehenengo eta bat, aipatzen dago hor, ez? Eta, bueno,
gurasoak eta ikasleak hori talde guztiekin bildu ziren. Eta ekarri zuten, hori, 1875ko argazki hori nun, zea musika, zea banda hori, Oriako musika banda agertzen den, ez? Eta, nik uste dut hortik refleksio bat egiteko ematen dula, ez? Jarri beharko ginateke garai hartan, Brunet jaunak, jauntxo batek, todo por la pasta, sortzen du fabrika, eta fabrika inguruan, etxeak, eliza, baina ez bakarrik alde materiala, alde inmateriala ere bai, musika ere bai, ez? Ulertuzun, todo por la pasta, baina ulertuzun, nolabait, kohesioa mantentzeko eta musika, kasu horretan, importantea zela, ez? Nik uste dut, gure asmoa litzateke todo por la pasta ibiltzea, baina nik uste dut udalak badula hor refleksio bat egiteko, eta beti ari gara inbertsioak eta ez dakizera eta gora eta bera, ez? Hemen aipatzen diren beharrak nabarmenak dira, kasu batzutan erantzuna epe laburrekoa edo laburseagoa izan daiteke, beste kasu batzutan erantzuna luzeagoa. Galdetu da zer egin dugu, laburtetan dena ezin genuen egin, eta egia zan, lege aldetik ere arazoak zeuden nolabait epe laburseagoan egiteiteken zeo zer egiteko, eta da, nolabait irakasleen egonkortasuna, ez? Gero lege aldetik eta aldaketa batzuk eman dira, horren ondorioz, egon da, irakasle bat epaitegira joduna, irabaziduna. Nik uste dut hori ikusita, eta legean eman den aldaketa ikusita, nik uste dut nabarmena dela, eta aurreko astean, aurrekontuen plenoan ere komentatu genuen, ez? Gure ustez, irakasleen egonkortasunari dagokionez, bazegoela ja aurre pauso batzuk ematen. Sententzia ez da duela 3 hilabetekoa, antzinakoa da, zaharragoa da, orduan bide horretan pausoak emateko bazegoen. Gero, badaude beste arazo mota batzuk, eta hemen planteatzen da oso gauza logikoa ere bai, eta espazio fisikoak klaseak emateko. Hor, topo egiten dugu beste arazo batekin, hemen ere, eta gaur aipatu da, eta denok aipatzen dugu, kiroldegiaren egoera eta bar, baina oroar kulturetxearen egoera ere, alakoa da ere bai, ez? Bai diseinuan eta bai denan, ez? Esatearekin bakarrik, hori, liburutegiaren gainean dagoela dantzaretoa, horrekin dena sana dago, osea, garbi dago, hor buelta bat eman behar da, hori ere ez da merkea, baina, tartean, espazio batzuk bilatzea, klaseak eman alizateko, badaude. Udalak baditu lokalak, eta beste elkartekin edo beste taldeekin eskaera hori ere dagoenez, musika eskolaren kasuan, nik uste dut, udalak bilatu beharko ditula, bodutan zitorian besterik ez bada ere, lokal batzuk, espazio batzuk, klaseak eman alizateko. Instrumentuen eskaintza nabarmena da, beste herriekin, antzeko herriekin konparatuta, diferentzia nabarmena da. Nik uste dut, eskartzekoa dela, egiten den eskaera, planteamentua, egia da, eskaera egin dela, momentu honetan musika eskola egoera, muturreko egoera batean topatu dela, aurkitu dela, eta ikusi dut, dekretuan nun, kuoten bueltaketa edo ematen da, klase batzutan behintzat, kurso erdia galdu da. Hori ondo dago, baina, arazoa ez da hori. Ojalá, oain plantatzen den hemen mozioa, eta oro aurten plantatu den egoerak laguntzen duen arazoaz konstientzia hartzeko, eta benetan erantzun eraginkorrak emateko. Batzutan epe laburrean eman daitezkenak, gure ustez, beste batzutan, denboran luzeagoak izan beharko direnak, baina kontzientzia hartzeko. Mi esker. Mi esker, Barrio jauna. No hay más debate. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada?
Pues por unanimidad de 17 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, queda aprobada. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? El señor Antxordoki, portavoz de AJPNV. Bueno, gure juntatu ginean, ikasle talde batekin, pentsatzen dut denak juntatu zehazten bezala, dudik gabe ondo ikusten dugu, ni egia esan musika kontutan guztiz arrotza naiz, ez dut ezer ulertzen, baina, bueno, zuek esandako datuak guztiz objektiboa dira, eta inorrek edonork ulertu ditzazke. Eta, bueno, egia esan behar den gauz bat da, eta guztiz alde gaude, beste gabe. Mi esker Antxordoki jauna. La señora Iglesias, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Mi esker. Hemos votado a favor de dicha moción porque estamos totalmente de acuerdo con cada uno de dichos puntos, teniendo muchos de ellos incluso ya en marcha. De hecho, esta moción sale a raíz de una reunión que mantuvimos con los y las alumnas y los padres y las madres de la Escuela de Música, donde se les informó del interés que tiene este equipo de gobierno en trasladar la Escuela de Música a otra ubicación donde nos permitirá la ampliación de la oferta de instrumentos que en estos momentos, debido a la ubicación actual, ya sabéis que es muy complicado. Pero pese a ello, hemos realizado un esfuerzo para que tenga lugar en el nuevo curso 2019-2020, añadiendo a la oferta ya existente una nueva clase de percusión, así como la compra del material necesario para la perfecta realización de dicho curso. También, como bien sabéis, y así se os ha sido informados en la última Comisión de Educación y Cultura, después de muchos años vamos a convocar de nuevo el Consejo Escolar de la Escuela de Música. De hecho, en estos momentos estamos en la elección de los y las representantes de dicho Consejo. También seguimos trabajando para que las bajas y sustituciones se cubran a la mayor brevedad posible, así como que la contratación del profesorado para el curso que viene comience lo antes posible. Por todo esto, no podíamos sino votar a favor de dicha moción. Mila esker. Mi esker, señora Iglesias. Antes de pasar al último punto del Pleno, que sería ruegos y preguntas, como ustedes saben, se han presentado dos mociones por parte de AJPNV. Tendríamos que pasar a votar primero la urgencia de su incorporación y posteriormente pasaríamos al debate de la misma. Es banan. Primera sería la tramitación, la primera moción que ha entrado por registro, con el número de registro 1122, es la moción para salvar el edificio Cocheras TSST y por lo tanto pasaríamos a votar la urgencia de dicho punto. ¿Votos a favor de su incorporación al orden del día? Pues por unanimidad se incorpora y para su presentación tiene la palabra la señora Estitxo Alkorta, portavoz de AJPNV. Bueno, mozioak honela dio. Euskadi osoan arkitektura industrialaren babesari garrantzi handia ematen ari zaion honetan, Lasarteko alkateak Kotxeraseko TSST eraikinaren eraisketa baimendu du. Horretarako 2018ko abenduaren 19an alkatetza dekretu bat sinatu zuen. Dekretuarekin aurrera egin zuten udaleko beste taldeek horren berri izan gabe. 1959 urtean eraiki zuen Gabarain 1959 urtean eraiki zuen Gabarain ingeniariak eta Iberiar Penintsulako mugimendu modernoaren arkitektura ondarearen katalogoan, Dokomomo Iberiarra delakoan, katalogo hortan dago. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak Donostian 2016an antolatu zuen Dokomomoren 9. Kongresuan azterketa sakon bat burutu zuten. Gaur egun inongo babesik ez badu ere, Kotxeraseko TSST eraikinak Eusko Jaurlaritzako Euskadiko ondare kulturalaren katalogoan elementu inventariagarri izaera du. Une honetan, Lasarte horian, kultura ondasun kalifikatu izaera duten eraikin bakarrak Birgitarren komentua eta San Pedro Elizak dira. Donejakue bidearen monumentu multzo barruan baitaude. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak balorea duten 20. mendeko eraikinen katalogoa egin zuen. Bertan, Lasartoriako elementu arkitektoniko bakarra dago, Kotxeraseko TSST eraikina hain zuzen ere. Hori guztia gutxi balitz, udalak ondare industrialean adituak diren arkitektoek 2015an egindako informe badauka. Bertan, eraikinaren balioa eta garrantzia goraipatzen dute. Eraikinak balio historiko eta ondare balio handia izateaz gain, herriko etorkizun kulturalean zutabe garrantzitsu bada EAJPNV udaltaldearen iritziz.
Dituen ezaugarriak eta kokapena, ibaiaren ibilbide ondoan dago eta Lasarteriako auzoen arteko konexio puntua da. Hori dena kontuan izanik eta behar bezala birgaituta, kulturarekin lotuta dauden jarduerak burutzeko aproposa da. Kotxeraseko TSS eraikinak dituen ezaugarri arkitektonikoek, entxegurako edo eta antzezpenetarako beharrezkoak diren espazio zabal eta altuak eskaintzen dizkigu. Modu horretara, gure herriak dituen gabezi askori erantzungo genieke, orokorrean Lasarteriako eta zehazki Manuel Lekuona zentroaren kultura jarduera berrantolatuz. Ondorioz, ezinbestekoa deritzogu Kotxeraseko TSS eraisketa bertan bera uztea, Lasarteria hobea lortzeko bidean. Aurretik aipatu guztia kontuan hartuta, EAJ-PNV udaltaldeak honako akorde hauetara iristea proposatzen du. Lehenengoa, gorago aipatutako alkatetza dekretuan, oinarritzen den eraisketa baimena berehala geldiaraztea. Bigarrenez, Kotxeras TSST Euskadiko kultura ondarearen katalogoan ondasun inventariatu moduan sartzea, eta horretarako Eusko Jaurlaritzari urrats hori egiteko beharrezkoa den azterlana eskatzea. Hirugarrenik, Kotxeraseko TSST eraikinaren inguruan udaletxean dagoen informazio berreskuratzea. Laugarren, kultura jarduera jasotzeko eraikinak duen ahalmena aztertzea. Bosgarren, eraikina itxita dagoen bitartean baimenik gabeko sarbidea saiesteko babes neurriak hartzea. Eta azkenik, Gipuzkoako Foru Aldundian eskumena duten sailei mozio honen berri ematea. Muchas gracias, señora Alcorta. Pasaríamos al debate de dicha moción. ¿Alguna formación política que quiere intervenir? El señor Naya, de ADU Lasarte Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, brevemente, hemos estado comentando esta moción con el señor Anchordoki antes del Pleno y coincidíamos en algunos puntos al respecto. Creemos que la ubicación de dicho edificio es un punto interesante del pueblo en el que poder apostar por instalaciones como puedan ser culturales, ¿de acuerdo? Pero vamos a votar en contra de la moción porque, por lo que hemos podido consultar respecto a dicho edificio, consideramos que es más apropiado realmente demolerlo y construir una instalación acorde culturalmente a lo que se quiera instalar que invertir probablemente un dineral en rehabilitar dicho edificio. Muchas gracias. Mi esker, nahi jauna, Barrio jauna, zurea da hitza. Mi esker. Bueno, bat gatoz, PNVek aurkeztu mozioarekin. Hain zuzen, aurreko legegintzaldian, hori dena ez genuen egin, baina bai, konstiente izan ginen, eraikin horrek zuen eta duen balio historiko eta arkitektonikoaz. Eta hain zuzen, horren konstiente, eskatu genuen, horre mozioan aipatzen den txostena edo informe hori eskatu genuen, arkitektura fakultatean, Azpiri Andereak, arkitektua, eta egin zuen txosten hori. Txosten hori jaso genuen okez banago 2014 urtearen bukaera aldera edo udazkenean edo, eta gero, esan, hor geratu zen. Azkenean, eremu honetan, eta lehen hasierako Oriagaineko eremua eta Jaurlaritzari eskualdatzea eta bar, komentatu dugu, ez? Kotxeraseko eremu horretan gertatzen da lehen esan duguna, hau da, planteatu da, hirigintza bat, hori, konstruktorei begira, konstruktoren interesei begira, eta udalaren diru iturri bezala edo finanziazio iturri bezala. Eta logika horretan, halako hori, eraikuntza batek ez du inungo baliorik, merkatu baliorik ez du, orduan ez du baliorik. Hori da, herri honen egin den hirigintzaren logika. Gauzen balioa da, hori, merkantzien balioa. Merkatuan badute, bestela ez. Zein da arazoa? Lehen ere esan duguna, planamentu urbanistikoa oso lotuta dago. Orduan, erekin hori, mantendu nahi baldin badezu, edo beste erabilpen bat eman nahi baldin badiozu, eskuak oso lotuta dauzkazula. Horko jabeek eskubideak dituzte.
Eta konpensazioak eta zeak egin behar dira. Orduan, bueno, hori daukaguna, guretzat ez dago dudarik, balio, bueno, historiko eta arkitektoniko eraikin bat daukagu Lasarten, ez dira asko, eta seguronik galduko da. Baina, bueno, testimoniala bada ere gure oposaketa nabarmena izango da. Mila esker. Mila esker, Barrio jauna. Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Bueno, en estos momentos los dos únicos edificios calificados por parte del Gobierno vasco en Lasarte Oria son el Convento de las Brígidas y la Iglesia de San Pedro. Señora Alcorta, ni uno más. Hay que destacar que cualquier ciudadano puede solicitar y ha podido solicitar la apertura de un procedimiento de calificación y que una vez iniciado ha de ser sometido a información pública y se debe dar audiencia a los propietarios afectados. Extraña, por lo tanto, que en estos últimos años no se haya solicitado por ningún ciudadano, institución, asociación en defensa del patrimonio industrial, etcétera, la incoación de expediente alguno para declarar el bien como bien cultural calificado o al menos como bien inventariado. ¿Lo han solicitado ustedes? ¿Lo hicieron cuando gobernaban con EH Bildu la pasada legislatura? No, ¿verdad? Se les ha ocurrido a última hora para salir en la prensa, como defensores de algo que hasta la fecha no les ha importado lo más mínimo. Y porque además quedan 100 días para las próximas elecciones municipales y quiere captar titulares en la prensa. Ni lo solicitaron ustedes ni Bildu. Al actual grupo de H. Bildu decirle que tuvieron 4 años de alcaldía y 4 de oposición para solicitar al Gobierno vasco la protección del edificio y no lo hicieron. Tampoco es necesario efectuar ni solicitar informes previos al otorgamiento de la licencia, ni solicitar autorización, ni informar de la actuación a la Diputación Foral de Guipúzcoa. En cuanto a la solicitud de paralización de la licencia concedida, hay que decir que lo que el PNV pretende es una cacicada, de esas que luego sale usted, señor Anchordoqui, denunciando en prensa que dice que comete el alcalde. Cree el ladrón que todos son de su condición y usted es el que las haría si fuera alcalde de este pueblo. Mire, las licencias son actos reglados, de forma y manera que la Administración local no puede discrecionalmente decidir si concede o no concede una determinada licencia, sino que si el proyecto presentado cumple con la normativa urbanística, se ve obligada a su concesión. Y, por el contrario, si tal proyecto no cumple con la normativa, es obligatoria su denegación. En este sentido, se puede decir que el derribo del edificio de cocheras es un acto conforme a la legalidad urbanística y el planeamiento municipal, no contraviniendo en especial la Ley de Patrimonio Cultural del País Vasco. Votaremos que no a su moción, por lo anteriormente expuesto, ya que con su moción a lo único que obliga a este ayuntamiento es a que se salte la ley, y es algo que este equipo de gobierno no va a hacer. Muchas gracias, señor Valdivia. Tiene la palabra la señora Alcorta. Bueno, ez dakidan Valdivian ulermen maila eskasa edo itzultzailearen arazoa, porque ni hasieratik esan dut, kultura ondasun kalifikatu izarotuten eraikin bakarra, diala, Brigitarren komentua eta San Pedro Eliza, hori izan deu. Nik ez dut inun ezan, inventaria izaera ote duen eraikinak, esan dut, inventariable, inventariagarria da, hori izan dut. Eta, bueno, zergatik amugitu geha, ikusi deunean, botatzea zikoaztela. Beste gabe, gu bageniekin prozesua irikita zeola eta eskatuta, baina indikan ez genuen benetan gobernu aldaketarekin, ez genuen jarraipena egin, eta ez genuen benetan ze prozesutan zeun. Eta, efektibamente, edo nork egin dezak eskaera, eta dudik ez, gu egiten du mozioa udalak eskatzeko, baina ez baldin bada onartzen, Jon Antxordokiren izenean eskatuko da. Eta punto. Muchas gracias, señora Alcorta. Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Pues, según lo he entendido, dice que no han hecho el seguimiento y no se han enterado por eso. Pues lo podían haber hecho. Son miembros de la comisión. Señora Alcorta, usted ha intervenido, deje de que intervenga. Son miembros de la Comisión de Urbanismo. Perfectamente podían haber hecho el seguimiento y se ha informado expresamente, mes a mes, de cómo iba el procedimiento, de todo lo que estaba pasando en todas las zonas del municipio. Se ha informado a preguntas de la oposición. Señor Barrio, ¿no entre usted? Por favor, un poco de respeto.
Y sin más, o sea, es que lo que están es ustedes haciendo las cosas, o sea, no están llegando a tiempo y han tenido 4 años para decirlo y lo dicen cuando ya está la licencia concedida y ahora quitar la licencia es ilegal directamente y por eso sacan la moción, porque saben que no la podemos echar para atrás, solo por eso. Si supieran que hay alguna oportunidad de echar para atrás, no lo hubieran traído la moción. Muchas gracias, señor Valdivia. Tienen ustedes turno para finalizar el debate. Barkatu, uste gainea Pablo bide berdinetik antzijoela, bueno, gainea alkarrekin entzun gendun audizioa, batzordekoa, batzordean ez zenun ezerre esan zenun gauza bakarra da, EH Bildu galdetzen dizunean, eraikin batzuk bota berdian garaian, gainera galdetzen dizuna da, eraikin hauez, ari da ondoko pabelloi ez hitzeiten, esaten duzu, que sí, que se van a derruir unos pabellones. Bai, pues, etxeko olloteia izango alitzake bezala. Pues ez, no tiene el mismo valor, entiendo yo, vamos, y yo no soy arquitecto, arquitectua zuzea, baina nik arkitektua izan gabe, nik ulertzet, pollo soikinako pabelloia, eta hoi ez da iguala. Ez da bezala, etxeko olloteia o Miramarko palazioa, ez da iguala izango, noski. Eta batek izango importantzi bat, eta bestiak beste bat. Ez dugula segimentua egin, ez guk egile esan, pentsatzen gendun, aurrea jarraituta zeola, eta honek ja protekzioa zula. Jaurlaritzakin ez ginen harremanetan jarri, baina pentsatzen gendun horrela zeola, kontuatu geha ez da hola, ikusi deunian derriboko dekretu bat, beste gabe. Baina batzordean esan dezuna, izan du da, EH Bildu galdetu zizulako, eta ez eraikin honi buruz, ondoko eraikinei buruz. Ondoko eraikinak, esan gaia, zen ez balore historiko eta arkitektoniko daken. Netxeko olloteia bezala. Muchas gracias, señor Anchordoki. No escudan las responsabilidades que tenemos como miembros de esta corporación. Déjeme terminar. La aprobación definitiva del PERI de cocheras fue en el año 2012, gobernando EH Bildu en este ayuntamiento. Con el PNV, con Plataforma Ciudadana, que se abstuvieron y el proyecto salió a favor con los votos del Partido Socialista en la oposición, que era muy raro, porque normalmente se traen los temas a pleno, el Gobierno, aquellos temas que quiere defender. Y en este caso el Gobierno se abstuvo y fue la oposición que lo sacó. Desde el 2012 se sabía que ese edificio se iba a derribar. Punto. Por lo tanto, desde el 2012, cualquier interesado, cualquier ciudadano podía haber solicitado que ese edificio estuviera inventariado. Y ahora, cuando ya la empresa particular propietaria quiere derribarlo, nos llevamos todo el mundo las manos a la cabeza. Y como ha dicho, legalmente no se puede, con efectos retroactivos, denegar una licencia que tienen derecho a poderlo derribar. Por lo tanto, desde el 2012... cualquiera de los que estamos en esta sala, o cualquier ciudadano en la Sarteoria, o cualquier ciudadana asociación de Euskadi, desde el 2012, podía perfectamente haber solicitado la incoación del expediente para determinar que ese edificio era patrimonio industrial de Euskadi, desde el 2012. Y nadie lo ha hecho. Y ahora todo el mundo nos llevamos la mano a la cabeza de, lamentablemente, lo vamos a perder. Y luego, otra cosa sí que me gustaría. Yo personalmente he visto el edificio. Usted ha estado dentro y lo ha visto, cómo está actualmente. ¿La ha visto por dentro? ¿Sabe cómo se compone? Yo leo su moción y lo que me demuestra es que usted no lo ha visto. Porque son despachos pequeños de una única mesa, pasillo, y todo lo demás es una sala diáfana grande donde estaban todos los autobuses. Por lo tanto, no sirve para la prestación de ninguno de los servicios que usted plantea. No sirve para ello. Por lo tanto, cuando presentamos mociones, señor Anchordoki, si quiere le voy a dejar que tome la palabra. No sirve ese edificio. Y voy en la línea de lo que ha dicho el señor Naya. Nos cuesta más la salsa que los caracoles. El edificio, en el estado en el que está, no cumple ningún objetivo para cumplir ningún servicio. Y hilándolo con el planteamiento que ha hecho el señor Barrio en su intervención y con la intervención que ha hecho la señora Maite Iglesias anteriormente. Hay una parcela de equipamiento municipal donde se destinará a prestar servicios a los ciudadanos y ciudadanas. Entre ellos, el planteamiento de este Gobierno es que ahí vaya la nueva Escuela de Música Municipal y Escuela de Danza.
Esto es algo que, por ejemplo, déjame, sí, le voy a dar la oportunidad, no se preocupe. Esto es algo que en la reunión con los interesados, con el grupo de padres y madres, lo preguntaron y les dijimos que no se lo íbamos a... ¿Cuál era nuestra propuesta? Decían, pues saldrá, porque vendrán las elecciones. Y le dijimos, no, porque el PERI de cocheras es bastante complicado para llegar a un acuerdo, y ustedes lo saben, y hasta que no se llegue a un acuerdo con todas y se inicie el procedimiento, no conseguiremos la parcela siendo titularidad municipal. Cuando se consiga la parcela es cuando se podrán hacer las obras para hacer esa nueva inversión de Escuela Municipal de Música. Pero hasta entonces, desgraciadamente, tendremos que mantener la escuela actual. Por lo tanto, porque nosotros nos hemos preocupado de ver el edificio in situ, de ver cómo se compone, de que son simplemente, lo que es la fachada, son despachos muy pequeños con un pasillo muy grande que no sirve de nada, y luego una sala diáfana que tiene problemas del forjado, porque está corroído y ese forjado. Lo mismo que sucedía en los derribos de la Plaza Jaizkibel, San Marcial, los mismos problemas que tiene, porque es de la misma forma de construcción y, por lo tanto, no se puede mantener como está. Por lo tanto, vuelvo a decir, desde el 2012, señora Anchordoki y señora Alcorta, cualquier ciudadano podía haber instado a incoar, desde el 2012. Y ahora ustedes ahora es cuando se preocupan. Estamos en 2019, han pasado 7 años. Puede intervenir usted si quiere. Bai, Jesus, kontua da, nik ez dut asko ulertzen, esan dizu nire zela arkitektua, baina nik ulertzen dut eraikinaren fatxada babestu behar dela. Barrenekua pentsatzet nahi dezuna egin dezakezula. Izango dela, garai bateko etxiak botatzen juzunean bezala, utzi berko juzula, perimetroko paretak barrenetikan nahi dezuna egin dezakezula. Proteges el edificio. El edificio. Egindako txostenan aipatzen dira egoera horiek, gauz batzuk bestekoak dira eta beste batzuk dira eraikin egin eta gero, egindako moldaketak eta bar, eta inongo balio arkitektonikorik ez dauzkatenak, hori txostenean agertzen da. Orduan, planteatzen denean eraikina mantentzea, ez da esaten guain dauzkan banaketakin eta bar, baizik eta ezaugarri arkitektoniko basikoak. Eta hori txostenan dago, besterik ez. Lehenengoa bueltatzen naiz. Hemen arazoa da, planeamendu egin zenean, udalak eskuak lotuta zitula. Hori da benetako arazoa. Volvemos a dar lo mismo, señor Barrio, y ahora voy a ir con usted. La señora Sánchez, concejala y teniente alcalde de este ayuntamiento, concejala de urbanismo, estuvo negociando con Echeonena para asumir, en vez de la parcela de equipamiento, de asumir ese edificio. Por lo tanto, no venga a decir que es una cuestión de planeamiento. Su concejala de urbanismo ya estuvo haciendo gestiones para que ese edificio fuera asumido como equipamiento municipal por parte del ayuntamiento. Porque igual que la tuvo, luego las empresas también se han reunido y nos han informado a los demás. Y nos han informado el arquitecto municipal. Por lo tanto, si tanta preocupación tenía la concejala de urbanismo por el mantenimiento de ese edificio, ella misma, a título personal, podía haber incoado el expediente para proteger ese edificio. Y no lo hizo. Vuelvo a decir, la aprobación definitiva del PERI de cocheras fue en el año 2012 y estamos en 2019. 7 años después, ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque derriban el edificio. Pero ustedes, cualquiera de los que estamos en esta sala, cualquier ciudadano de la Sarteoria, podía haber solicitado al Gobierno vasco la incoación. Y ahora se pide que se revoque una licencia que está legalmente concedida para cometer una ilegalidad y para cometer una cacicada, como luego me achaca el señor Anchordoki que cometo. Por lo tanto, vuelvo a decir, cada uno tiene que asumir las responsabilidades que tienen que asumir. Y las de que ahora tanto defienden el edificio, asuman que podían personalmente haber incoado el procedimiento de protección y no lo han hecho. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por EAJ-PNV? ¿Votos en contra? Pues con 6 votos a favor, 11 votos en contra y ninguna abstención, queda rechazada dicha moción. Pasaríamos a la moción con número de registro 1123 y votaríamos, como saben ustedes, de nuevo primero la urgencia de incorporación al orden del día y luego el debate. ¿Votos a favor de su incorporación en el orden del día?
Pues por unanimidad de los presentes se incorpora. Para su presentación y debate tiene la palabra el señor Antxordoki, portavoz de AJPNV. Bueno, azken hilabete hauetan nahiko tirabira izan dugu udala eta Urnieta bideko biztanleen artean. Udaletxeko gobernuak beraien sarrera irteerako aurre ikusten zen bidearen norantzakoa aldatzea egin du. Aldaketa horrek dudai gabe arazo asko sortzen dizkie bertako biztanleei. Herri guztia zeharkatu behar baitute hori aldera joateko. Zorionez, badirudi udalak konponbidea eman nahi ditola arazo horri. Eta 2019ko aurrekontuetan ordezko bide baten proiektuari diru partida bat onartu berri dugu. Bide honen gauzatzea luzatu ingoa, nahi baino gehiago gainea. Kontuan izan behar dugu, gure helburua bertako bizilagunen bizitza eta lana erraztia dela. Hortaz, hori guztia horrela izan da, EAJ-PNV udaltaldetik honako erabakia hartze eskatzen zaio udalbatza honi. Ordezko bidea egin bitartean, orain arte aurreikusia zegoen bidean, norabide bikoitza izatea eta semaforo batez txandakako pasoa zuzentzea. Egia esan ez eta beste gabe, naiz asko sartuko kontuakin, hau ezautzen duzue gaia zein dan, behin baina goietan ustet debatian izan deula, batzorde pila batetan izan kontua dela, bakigula nun dauden arazuak 306 etxe bizitza ingo diela orgoran, egiten diala ja sarbide edo ertenbide gutxirekin, kontuatu Urnietara dijoan bidea oso bide aula dela, oso eskasa dela, ez dagoela horretarako pentsatu ba, Goikalako bide hori ere ez dagoela pentsatu ba, onbeste trafikorako, eta gero hemen izan genitun, auzoko jendeak, baserritarrak, horia inguruan lurrak zituztenak eta beraien eguneroko lanerako orain egiten duten bezala Urnietatikan barrena joan behar dutela bere sailetara edo Lasarte horiako zentro guztia gurutzatu, Arkupeko rotundatikan barrena, herri guztia gurutzatu behar dute traktorez, hori gaur egun herri batean ikusten nahiko atzerakoia dana. Eta, besteik gabe, herritarren, auzotarren eskaeria izan da, eta horregatik guk ekarri dugu mezulari moduan, besteik gabe. Mila esker Antxordoki jauna. ¿Alguna formación quiere intervenir? Señor Bar, señor Naya, portavoz de Aldo Lasarte, puede tener la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, también hemos comentado esta moción antes del pleno con el señor Antxordoki. La verdad es que le hemos dado muchas vueltas al tema. No sé si hay aquí algún vecino de la zona o no. Pero somos conscientes de... Hay alguien, ¿no? Somos conscientes de que la decisión que se ha tomado está acarreando pues, que haya muchos vecinos que a día de hoy pues, tengan problemas de accesibilidad, digamos. En la zona también somos conscientes de que hay uno o varios informes técnicos que lo que dicen es que esa calle a día de hoy tiene que ser de única dirección. La verdad que vamos a optar por la abstención con la moción. Votáramos una cosa u otra, las mociones no son vinculantes y por lo tanto el Gobierno hará lo que le plazca, por decirlo de alguna manera, lo que considere oportuno, si es más adecuado el término. De hecho, entiendo que la decisión ya está tomada y no la van a revocar. Nos abstenemos, entendemos el problema que hay, la verdad, lo entendemos. Viendo el informe que hay técnico, no podemos ir en contra de un informe técnico cuando no tenemos el conocimiento técnico para ello, no lo podemos discutir, pero también entendemos que desde el Gobierno municipal tienen la responsabilidad de dar alguna solución a ello. No podemos plantear aquí cuál es la solución porque no lo sabemos, pero hay gente experta en la materia que entendemos que sí debería estar en posición de dar una solución a estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio, portavoz de H. Bildu, tiene la palabra. Eskerrik asko. Bueno, zaharrak berri. A ber, herri honetan asko kexatu izan gara beti, ez? Jo, sasoetan nola egin zen, ez? Urbanismo eredua. Zumbaburu,
San Francisco auzo hori edo Auzoron auzo hori nola egin zen, ez? Jo, 60. hamarkadan, orduko zeak, ez? Kontua zen etxeak egitea eta saltzea eta punto, ez? Bale, bueno, 50 urte pasa dira, 2000 urtea edo horren bueltan, dela 10-15 urteen bueltan, eta lehen esan duguna planeamendu urbanistikoak egiten dira, eta pum, pekatu berberak. Osea, pekatu berberak, etxeak egin, etxeak saltzeko. Bale, etxeak nun, edo nun, berdin da, kontu da, etxeak saltzea. Adibidea, Zatarain, nun, han, mendi, puntan. Bale, komunikazioak, San Franciscotik, tomaia, hala. Goikaletik, besteak beste, Urnietako zea, bueno, hemen daude. Orduan, klaro, gauzak egiten dira, egiten diren moduan, eta kontutan hartu gabe, kasu honetan, zea ez, komunikazio arazoak, sortzen diren komunikazio arazoak, ze, karo, hori, 300 etxezia baino gehiago baldin badoaz, biztanleak zenbat? 1000 agian, ez dakit, gutxi gora bera, gora eta bera. Eta ez bakarrik zea ez, garraioa eta trasladoak eta bar, eskola, kirola, kultura, ez dakit zer, hori nori importantzen zaion? Bentsat, momentuan gobernuan zegoenari, batez, ondoriak oain dauzkagu. Karo, oain konturatzen gara, etxeak egiten hasten dira, eta, klaro, hor zegoen, planeamentuan zegoen bidea, klaro, bide horrek San Franciscotik egiten du. Eta horrek arazo pila sortzen ditu auzoan, eta ulertzekoa da, auzotarren keja. Baina arazoak daude ere bai, horretarako bidan dauden biztanleen artean. Eta, bueno, ez dugu esaten ilegala denik, garbi dago, niretzat bentsat, ez? Errepide horretan norabidea aldatzea eta norabide bakarreko jartzea, alkatearen esku dago, eta noski teknikariek esaten dutena da, hori, legezkoa dela, hori dagokiena? Hori abeste kontua da. Eta, klaro, geizki indakoak, oain, konpondua edo egin behar dira. Eta oain planteatzen dira, oain konturatzen gara, hori mozten baldin badegu, arazo sortzen dira, Goikaletik, Urnietatik, San Franciscotik, eta oain planteatzen dugu, beste bide bat egingo dugula, dirua, bale? Nor jarriko du? Lasarte horretarro jarriko dugu, diru hori, bale? Oso ondo, kudeaketa ona, oso kudeaketa ona, bale? Bitartean, noiz egingo da hori, Euskalon, bitartean, oain PNVek planteatzen duna, txapuza bada, baina, txarraren zean, aldeko bozka emango dugu. Baina, klaro, hor ere, aparkatzeko eta, hor San Francisco zoan berez arazoak badaude, ez? Oain komentatu dugu, ez? Kotxerazeko zera hori. Horretan, ETS-eko erakina bota, baina hor zehoz ere egingo da, noiz egingo dan? Joder, bitartean ezin da, hor dagoen eremu hori edo bentsat aparkatzeko, aparkaleko moduan erabilializateko, negoziazio batean edo bestean ibiltzea. Nik uste gobernuak egiten ditunak, baino askoz gauza gehiago inditzakela, eta batez ere gobernuak bere gain asumitu barko zun, bere garaian, geizke indakoak onartzeko bentsat. Mi esker. Mi esker, Barrio jauna, Baldibiena, zurea da hitza. Bueno, ya realmente está, como has dicho antes, John, ya está debatido en las comisiones, ha estado dicho, es una decisión que ha tomado el ayuntamiento, o sea, desde la alcaldía, con 2 informes técnicos. La verdad es que no es un tema de sentidos circulatorios, es un tema de volumen de tráfico. Y la solución que plantea usted no reduce ese volumen, sino que lo aumenta realmente. Ustedes quieren que el barrio de Octarán, en el que hoy en día la convivencia entre peatones y coches ha llegado a su límite, se convierta en el barrio de paso de más de 300 vehículos nuevos y además en los 2 sentidos de circulación. Yo les pido que actúen con responsabilidad, pensando en los vecinos del barrio y no en intereses particulares, con los que perjudican a un mayor número de vecinos que a los que benefician. Se lo vuelvo a repetir y con esto concluyo, no es un tema de sentidos circulatorios, es un tema de volumen de tráfico y la calle San Francisco no puede absorber tal volumen de tráfico.
Muchas gracias, señor Valdivia. Señor Antxordoki, tiene usted la palabra. Bai, barkatu, esan duzu, guk nahi deula oain hor volumen bat sartu. Ez, barkatu, volumen hoi, zuek aurreko legealdin batian aprobatutako proiektu batian egon zan. O, ez pentsatzen zen dituen etxe, 300 piko etxe eta inorretzala mutuko. Zuk etxe bizitzak inbertzen ditun garatian, egin zenun bide bat, zala igoera eta jetxierakoa. Ulertzen dut, suposatzen zenula, 300 piko etxe bizitza ingo zen ditula, eta jendia biziko zala, eta gora eta bera jendia biliko zala. Orduan, ez esan nahi oain hortikan sartu dela kriston volumena, zate da volumena bea, zuk bere garaian, bueno, zuk edo zure alderdiak bere garaian aprobatu zuna. Ez gehiago eta ez gutxillo. Bere garaian aprobatu zana. Besterik gabe. Ez ni orain okurritu zaidana, alegia. Hoizan, besterik gabe. Mi esker Antxordoki jauna, Barrio jauna. Bueno, ideia berbera, ze azkenan egin nabarmena izan da, osea, a ver, hori, guk ez da bildu ere, aurreko legislaturan, eta ez dakiz ere, ez da hori ere. Oain, San Franciscotik 300 behikulo egunero pasatzea, da PSOEk duen ardura. Zuek sortu duzu arazoa, zuek. Valdivia jauna. ¿Quiere intervenir en el segundo turno? Saque. Perdón. Que en la época en la que se aprobó ha sido esta legislatura. O sea, sí, se aprobó al principio de esta legislatura y con informes favorables de todos los técnicos del Departamento de Urbanismo. Entonces, al final, ellos son los que hacen cumplir los estándares urbanísticos, el tamaño de viales, y nosotros. Se presenta un proyecto de urbanización en el que el arquitecto municipal da su aprobación y no ve ningún problema. Y se trae y se aprueba. Luego, después es cuando ha habido informes de los técnicos que dicen que no es conveniente ese paso por San Francisco y por eso intentamos arreglarlo. Sin más. Señor Antxordoki tiene la palabra. Pentsatzet, oik, ez dakit, ni igual galdu baino naiz, baina nik uste oik leno zela jaziala. Ni lasarten jaiua naiz, eta hoi ni beti zela ikusi, ez dakit, orduan urbanua etzan izango noski, ez? Orduan rurala izango zen, eta hoi begaraian kanbiatu zanean, alderdi sozialista egongo zen udaletxean, ez? Noski? Orduan udaberriak izango zian, eta orduan alderdi sozialista izango zen. Eta ulertzet, zuek aprobatuko zen duela bere garaian, eta orduan 306 etxe bizitza iteko itxura zeon, o 300, ez dakit, orduan uste gehiago ziala, ez? Eta gero jetxintzan, olakon bat da aninguru arekin ikusten dena. Alegia, igoera eta jetxiera ere, kotxe mordo batek izango zuten, eta orain duten arazo bera aurreikusko zan, edo pentsatzen zenuten asto gainen dituko ziala. Beste gabe. Pasamos a votación. Lo diré en castellano. No, es que parece que el señor Valdiviano no entiende y está un poco espeso. Señor Barrio, no tiene la palabra. Señor Barrio, no tiene la palabra. Ya está bien, hombre. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por EAJ-PNV? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 7 votos a favor, 7 votos en contra y 3 abstenciones, ha habido un empate. Por lo tanto, tenemos que proceder a volver a votar. ¿Votos a favor de la moción presentada por EAJ-PNV? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 7 votos a favor, 7 votos en contra y 3 abstenciones, ejerzo el voto de calidad como alcalde al no y, por lo tanto, queda rechazada la moción. Y ahora sí, último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere intervenir? Qué calor tengo, Dios mío. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Bai. Bueno, da galdera bat. Bueno, lokalen agrotegia dela, eta parte hartze prozesu bat martxan jarri zen. Oso ez bagaude, proposamenak edo jasotzeko epea bukatu zen aurreko gunean. Galdera litzateke bat, bueno,
zenolako erantzunak egon diren, kopurua, begiratu diren, aztertu diren, zemotako zeak, ez? Promosapenak jaso diren, hori batetik. Eta gero, bestetik, komentatzea edo galdetzea, ea zergatik, aurko legislaturan, egiten ez zen departamentu horretan, parte hartze departamentu horretan, gaia landu zen, hainbat bilera egin ziren, elkartekin, eta bar, tartean, lanketa horren barruan, aurotegi bat, ateratzen, landu zen. Ezen gero batzordera eraman, eta bar, baina arotegia hor dago. Galdera da, ze balorazioa egiten da gobernaldetik arotegi horretaz, zergatik ez da erabili, edo ez dugu esaten ados moarko zaretenik, baina bentsat, zergatik ez da herritarren esku jarri hori nolabait tresna material bezala, edo tresna bezala, beraien proposamenak egin alizateko? Mi esker, Barrio jauna. Como les he explicado, la Ley de Procedimiento Administrativo Común cambió y lo que establece es que todo aquel reglamento de nueva creación tiene obligación de establecerse un procedimiento de participación ciudadana. Ese plazo ha finalizado, se realizará el informe correspondiente por los técnicos para elevarlo al departamento correspondiente y las propuestas que se hayan presentado serán tenidas en cuenta por el Departamento para la elaboración del documento del borrador. En todo procedimiento de este tipo no se utiliza ningún borrador de ordenanza para que los ciudadanos enmienden, sino lo que es como usted dice, como usted ha denunciado en otras ocasiones, una carta al olenchero, una hoja en blanco para que cualquier ciudadano tenga libertad de proponer o hacer las aportaciones que considere. No es el procedimiento de presentar enmiendas o propuestas a una ordenanza ya existente. Por lo tanto, se empieza de cero, de folio en cero, y el documento se empieza a redactar desde cero. De todas maneras, como ya le dijimos en su momento, el departamento ya tiene elaborado un borrador, revisará las aportaciones que hayan podido realizar los ciudadanos en este plazo determinado y presentará el documento en la Comisión de Régimen Interior oportuno. Ez dugu esan, arautegia, horreko legislaturan landu zen arautegia, herritarrek emendatu beharko dutenik. Ez. Esaten duguna da, beraien iritzia edo beraien proposamenak edo egiterakoan, zergatik ez dela konpartitu, landuta dagoena, herritarrekin. Agian gero kasurik ez egiteko, hori ez da kontua. Baina, herritarrek alduntzeko bidean, aldiren hori, elementu guztiak edo informazio guztiak eskuan eukitzea, gero, beraien proposamenak, hor bai proposamenak, ez emendakinak, proposamenak egiteko, hori zen galdera. Decir, señor Barrio, para no condicionar a ningún ciudadano a la hora de presentar las propuestas que quiera presentar, sino que tenga la oportunidad de hacer las aportaciones que considere. Y las conclusiones al final del planteamiento que usted hicieron en la pasada legislatura era un listado de asociaciones que estaban demandando y que solicitando. Ese listado se tendrá en cuenta a la hora de iniciar el procedimiento de ofertar los locales a aquellos que estén interesados en poderla ceder. Y ya está. Damos por finalizado